Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y en esta tarde, luego del anuncio que habíamos realizado ya en torno al tema a tratar en esta sección jurídica, que tiene como fin siempre presentar las informaciones, presentar situaciones en concreto de derecho, pero más que eso, lo que la norma dice y el deber ser. En ese sentido, nosotros hemos querido traer un tema en ocasión de lo que ocurrió la semana pasada con lo que fue el homicidio o asesinato de una menor de edad por manos de menores de edad. Y el tema lo traemos a colación en razón de que precisamente se nos consulta por qué las sanciones penales en materia de niñas, niños y adolescentes deben ser tan bajas. Eso fue una interrogante y en razón de esa interrogante nosotros quisimos traer el tema para señalar algunos puntos que entendemos pertinentes presentar a toda la población a los fines de tomar conocimiento. Lo primero que debemos decir es que el Código del Menor está regulado en la Ley 136-03 del año 2003, donde regula el Código para el Sistema de la Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. Pero ¿qué ocurre? Es conocido popularmente como Código del Menor. Tiene un sinnúmero de principios que protegen al menor en su parte principal, y todo el código es una expresión de las garantías y derechos que deben ser resguardados en favor de los menores. Por un lado, para protegerlos de cualquier agresión que puedan recibir o percibir de personas adultas, y por otro lado, lo que tiene que ver con las sanciones que pueden ellos ser sujetos en razón de actuaciones delictivas. En ese sentido, nosotros, como no nos vamos a abocar al análisis de las prerrogativas, los derechos o garantías fundamentales que establece este sistema, este Código del Sistema de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, nos vamos a abocar fundamentalmente al tema en cuestión en razón del suceso ya citado, o sea, la muerte de la niña por manos de menores de edad. En el suceso se habló de la participación de 3 agentes, uno que tenía 10 años, otro 13 y otro 16. Para cada caso tendrá una solución distinta el ámbito de las sanciones en razón precisamente de su edad. Pero no quiero pasar a esto sin antes señalar algunos puntos importantes que nosotros tomamos de lo que es el Código del Menor para que usted tenga bien el mayor conocimiento de dónde nace precisamente el tema de las sanciones. En lo que tiene que ver con el artículo 326, que es el que consagra las sanciones en el Código del Menor, Ley 136-03, se habla de cuál es el fin que persigue la sanción en el ámbito del Código del Menor o para los menores. No dista de lo que nosotros hemos dicho en otras ocasiones aquí, que la sanción, y lo dijimos en la sección pasada, la sanción tiene un interés exclusivo de producir en el individuo reinserción social. Ahora bien, en el ámbito de la Ley 136 y el Código del Menor, como popularmente se llama, tiene una razón aún más fuerte de reivindicación. Y voy a detenerme un minuto para establecer lo que este artículo 326 quiere establecer. Su fin, que expresa ese tema de la rehabilitación, tiene un fundamento en que el joven tiene menos de 18 años, o sea, 17, 16, 15 y hasta los 13, es un adolescente, así como también los que están por debajo de esa edad, que son los niños, siempre serán más fáciles de disuadir, de reenfocar, de orientar para que no vuelvan a cometer actuaciones delictivas. Y como el fin de la pena lo que procura precisamente es reeducar a la persona,
siempre será más fácil reeducar a un joven para que no vuelva a cometer actuaciones delictivas que a una persona adulta que ya tiene toda una vida formado con ya valores, principios arraigados, muy arraigados, donde esa persona probablemente sea más difícil de lograr su reinserción. He aquí la razón de ser del artículo 326, donde consagra precisamente que tendrá como fin último la sanción, que tiene un carácter excepcionalísimo, y lo explicaremos más adelante, cómo persigue el tema de la reinserción en los menores y en búsqueda de ¿qué? De precisamente mantener la libertad, que es un principio fundamental. En el artículo 327 se expresa las modalidades de lo que tiene que ver con la sanción, y sí, primero está la sanción socioeconómica o socioeducativas. Están las sanciones que son de ordenanza en orientación o supervisión, y por último están las sanciones privativas de libertad. Como ya dijimos, estas primeras, que tienen que ver con un ámbito socioeducativo, que tienen que ver con un tema socioeconómico, que tienen que ver con la orientación o, por otro lado, la supervisión, no atañen a la restricción absoluta de la libertad, pero veremos aún en las sanciones que atañen y tocan el tema de la libertad, cómo se expresan en el artículo 336 del Código del Sistema de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. Primero, el principio de que la libertad es la regla, no la excepción, y que la prisión debe ser la excepción a la regla. Pero cómo esa libertad aparece regulada en dos modalidades. Primero, aparece en el artículo 337 como la libertad domiciliaria, o sea, es una modalidad de prisión donde la libertad quedará sujeta a que esté el menor en manos del domicilio de sus padres, en este caso, o de los tutores, y es una forma de no llevarlo a un centro de atención especial. Por otro lado está la semilibertad, que regula un poco más y que le imprime a lo que tiene que ver con el sujeto de derecho, en este caso el imputado menor de edad, adolescente, le imprime la obligación de cumplir algunas tareas como son trabajos comunitarios, visitas a instituciones, ponerse bajo la vigilancia del juez o del tribunal o la decisión. Pero por último, en el artículo 339 aparece entonces cuáles son las causales que generan efectivamente lo que tiene que ver con la restricción definitiva de la libertad. Y entendamos bien por definitiva durante el periodo que establece la ley. O sea, la privación de la libertad que señalamos hace un momento es una privación de la libertad, fíjense, muy especial. En la casa está regulado a visitas. Sin embargo, la prisión definitiva a la que se refiere el Código en el artículo 339 señala muy puntualmente que estas personas o estos jóvenes irán a un centro de detención especial. Y esto en vista de ¿qué? De las siguientes infracciones. El joven de 13 años hasta los 17 comete las siguientes infracciones, va a prisión por los siguientes tipos penales o infracciones penales: el homicidio, las lesiones físicas permanentes, o sea, cuando una persona es lesionada con un machete y le queda un acortamiento del nervio, un acortamiento del dedo o una inmovilidad, eso es una lesión permanente, entonces esa persona irá a prisión, el menor irá a prisión. Por otro lado está la violación y la agresión sexual, y entramos entonces en el caso en cuestión. Los jóvenes que participaron en el hecho, que estén por encima de los 13 años, participarán o tendrán una sanción de prisión en el orden de lo que establece el Código con base en el artículo 339. Por otro lado, el robo agravado, o sea, con nocturnidad, con pluralidad de agentes, con armas, entre otros. El secuestro que sea practicado por menores o con la participación de ellos también estará
sancionado con lo que tiene que ver con la prisión y la venta y distribución de drogas, así como también las infracciones que establece la ley penal vigente. Las sanciones, la reclusión será de 5 años. O sea, que cada una de estas infracciones, como pena máxima, como pena tope, tendrá 5 años. Y aquí queremos hacer una parte, porque es la génesis de esta sección jurídica. Quien nos pregunta nos dice, ¿por qué una sanción tan leve o tan baja a los menores de edad? Y en este caso se habla de 5 años. Explicábamos el tema del principio de que la libertad es la regla y la prisión es la excepción, y que tiene un fuerte fundamento en el ámbito del menor porque permite o se entiende que el joven va a adaptarse de manera más fácil a lo que tiene que ver con la sociedad. Pero, ¿qué ocurre? Si bien es cierto la sanción de los 5 años que puede solicitar la persona, en este caso el menor que ha sido sometido a esta sanción, puede solicitar la libertad condicional a mitad de la pena, o sea, quedando en 2 años y medio, el juez puede concederla o no, pero aún 5 años muchas personas ven esto como una sanción muy leve ante casos de homicidio, asesinato, secuestro, donde las penas ordinarias van de 20 a 30 años y ahora en el nuevo código irán hasta 40. Y la pregunta jurídica sería entonces, ¿nosotros estamos adecuando de manera efectiva nuestra normativa en el ámbito de la ley 136-03, que ya tiene 13 años, a la realidad hoy? ¿Podríamos nosotros hablar de un aumento de esa pena en razón de la reincidencia en hechos delictivos? Nosotros, que formamos parte del Tribunal de Niñas y Niños y Adolescentes en el año 2005, prácticamente cuando se creó, como cuando éramos alguacil de estrado de ese tribunal, veíamos la realidad de que había muchos jóvenes que, si bien es cierto, cometían un delito y tal vez en algunos casos hasta lo desconocían que cometían un delito, muchos de ellos cometían el delito y eran reincidentes, pertenecían a las famosas bandas. Ustedes recordarán la 42, los Ñetas y un sinnúmero de bandas que tenían a Moca en zozobra. Sin embargo, con el sistema de la protección de niñas y niños y adolescentes, la entrada en vigencia, fue controlándose este flagelo que castigaba no solo Moca, sino todo el país. Ahora bien, la sanción de 5 años resolvía la problemática o la resuelve hoy en día. Nosotros entendemos que no por sancionar más tendremos menores actos delictivos por parte de los menores. Ahora bien, sí creemos que en los casos de reincidencia debe de haber una modificación que permita establecer que el joven, que no obstante, dadas las oportunidades varias que da el código, así como también la imposición de una sanción frente a un tipo penal de los que ya hemos citado, el joven que vuelva a reincidir en un hecho de esa naturaleza debe de ir a aumentársele la pena en una segunda oportunidad.